Ángel Ganivet, de la colección austral del año 1970, una reimpresión del año 70 que está en mi instituto, El Ideario en español y El Porvenir de España. Leo por fin a un autor largamente postergado. Ángel Ganivet era la lectura pendiente, después de Unamuno, de Baroja, de Azorín, de Valle, después de Ortega, incluso después de Dors, después de Machado y de Juan Ramón. Pero el tiempo del porvenir de Ángel Ganivet quizá consista en eso, ir deslizándose entre el panteón de hombres ilustres que jamás tendrá España, más allá de las reducciones mitificantes de los temarios de lengua castellana y literatura. Lo leo además en la vieja edición, repito, del año 1970 de Austral, que todavía atesora la biblioteca de mi instituto, aunque ya comienza a dar signos de fatiga, por propia decrepitud material, pues la vetusta cartulina de préstamo de la contracubierta está en blanco. Yo sí he registrado mi préstamo en Aviex, a modo de tardía justicia sin importancia. El término idearium se refiere en general a un conjunto de ideas acerca de algún autor o de alguna escuela. Cabe pensar si Ganivet toma esta palabra en un sentido objetivo, las ideas que España tiene acerca de sí misma, o en un sentido subjetivo, las ideas que el autor expresa sobre España. Aunque esta segunda acepción parece ser la que articula el libro, ello no es del todo exacto. El adjetivo español tiene un muy importante valor objetivo. La realidad fáctica de lo español tiene una dimensión esencialista y además sustancial. El autor tiene como horizonte el hecho no problemático para él de que lo español es decir, tiene una esencia, un modo de ser propio y extraño para el resto de países, y además lo español no solamente es, sino que se objetiva sustancialmente. Esto es, hay un substrato físico, del que hablaré más adelante, que es el solo material donde la esencia de lo español se manifiesta. De modo que Idearium español trata de las ideas de Ganivet sobre las ideas esenciales de lo español. En lo que sigue me detendré en alguna de estas ideas. Como muestra del olvido de nuestra filosofía, Ganivet afirma, y cito, que nuestra summa teológica, esto está en la página 18 de la edición, nuestra summa teológica y filosófica está en nuestro romancero. Pero esto no es solamente el olvido de las miles de páginas de las disputaciones de Suárez o de los malogrados aristotélicos de la escuela de Pedro de Osma. Es también una constatación de la fusión de filosofía y poesía relativamente rara fuera de España, y que pocos decenios después de la muerte de Ganivet iba a dar frutos tan ubérrimos como los de Machado y María Zambrano. Nuestro granadino, como es notorio en él, concede una importancia fundamental a los árabes. Son ellos de donde, cito, nacieron las tendencias más marcadas del espíritu religioso español. Fin de la cita. Esas tendencias son el misticismo y el fanatismo. El primero, como exaltación poética, nacida de la, cito, santificación de la sensualidad africana. La mística española nace, según Ganivet, de la santificación de la sensualidad africana. Y, a modo de antístrofa, el fanatismo, o es decir, en sus propias palabras, la exaltación de la acción, que se manifiesta en lo español como reversión contra nosotros mismos. Esto aparece en la página 18 de la edición que manejo. Llama la atención que las raíces del cristianismo más suyo, más original, que es como Ganivet califica el cristianismo español, tenga una raíz árabe doble. De su sensualidad se derivó la parte más perdurable de la espiritualidad, es decir, la mística, y del fanatismo, la parte peor que Ganivet vivió y previvió, si se quiere, el caínismo que iba a conducir al julio del 36. Con raro acierto historiográfico, Ganivet pone a la población hispanorromana contemporánea de las invasiones de los germanos como la verdadera protagonista. La acción de los bárbaros se ve diluida en un océano demográfico hispanorromano y cristiano niceno, que termina dotado de los medios necesarios para que la Iglesia se convierta en poder político, y cito, y fundase el Estado religioso que aún subsiste en nuestra patria, según leemos en la página 17. Y es que Ganivet señala que la religión no es lo más hondo. En la página 31 expone su idea sobre lo que él denomina en una acuñación híbrida espíritu territorial.
Ese híbrido de realismo vulgar y de topos metafísico es más resiliente que la religión, pues la sobrevive. Así, las islas albergan espíritus diversos a los países continentales y, es claro, la peninsularidad también es un vector constitutivo del espíritu territorial, iba a decir, de los países, en este caso mejor, de las naciones. Hijo de su tiempo y a la vez heterócrono con él. Ganivet es capaz de zafarse en numerosas ocasiones de un horizonte político y moral en el que están dando sus frutos maduros los nacionalismos de la paz armada, esas ideas liberales tan diversas del liberalismo actual, que buscaban la constitución de estados-nación fuertemente identitarios y enclaustrados. Así, diferencia entre el espíritu guerrero que actúa en el hombre y contra la organización, por un lado, y por otro, el espíritu militar, que obra en las sociedades y es un esfuerzo de organización. Según Ganivet, y cito, un país que confía en sus propias fuerzas desdeña el militarismo. Fin de la cita. Y afirma que España es un pueblo guerrero y no militar, con lo cual el autor adjudica un atributo subjetivo propio de los seres humanos individuales, pues según acaba de decir, el espíritu guerrero es propio de hombres y el militarismo propio de sociedades, a una colectividad, el pueblo español, que queda así subjetivado, individualizado, según esta idea de pueblo guerrero no militarista. España, como hija del espíritu territorial, aparece como dotada de personalidad. Peninsularidad, no militarista, cristiana singular, mezcla de cristianismo y fanatismo. Es por ello que Ganivet ha exigido que toda filosofía cristiana en España, como se lee en las páginas 23 a 27, debe arrancar de la vida, para lo que debe romperse la unidad filosófica. No llegó a saber qué entiende por unidad filosófica, si antes nos ha dicho que la tradición filosófica medieval era el romancero. Intuyo que se refiere probablemente al ramplón mundillo cuasi intelectual de los puestos más conspicuos de la Academia de la Restauración, copados por gentes de algún talento, pero de muy deficiente formación. La vida, ese filosofema tan central en los años de formación de Ganivet y en las décadas inmediatas a su suicidio, ¿qué cosa significa aquí arrancar de la vida la filosofía? Quedará de momento como algo no resuelto. Necesito leer más de Ganivet para poder hablar con alguna seguridad. No obstante, el vitalismo, como filosofema bien establecido desde Bergson, sí parece armonizar con ese espíritu territorial que, por la derecha, terminará cristalizando en el Blut und Boden, la sangre y la tierra, del ominoso lema hitleriano. Pero la vida en Ganivet, sin duda, apunta a territorios muy otros. La vida puede escanciarse en diversos ítems que escolásticamente y con claridad digna de la mejor pedagogía, Ganivet expone como sigue. La síntesis espiritual de un país es su arte. Esa síntesis, expresión esencial de la vida en ese territorio espiritual, puede desglosarse componiendo la médula del espíritu, la religión como cerebro, el espíritu guerrero como el corazón, el espíritu jurídico como la musculatura y finalmente el espíritu artístico, que se entiende como una red nerviosa que todo lo enlaza y lo unifica y lo mueve, como se lee en la página 62. Nietzscheanamente, Ganivet cifra esa síntesis del espíritu, que es el arte, en un artista español, Goya, por ejemplo, o Velázquez, que son genios ignorantes, pues la mano se detiene a capricho, al azar, como se lee en la página 66. Y un poco más adelante dice, los artistas españoles, pequeños como los grandes, van a ver lo que sale. De modo que pertenecemos a una tradición de guerrilleros de las letras que no están en condiciones de formar escuelas, sino que permanecen como genios sueltos. Creo que no es una acusación esta de la falta de sistema o de método o de estructura teológica o como quiera que podamos entender la expresión ir a ver lo que sale. Se trata más bien de una constatación subjetiva, de la que el propio Ganivet parece no ser ejemplo, pero que coincide con la valoración que actualmente puede seguir haciéndose. No existen escuelas y si existen, enseguida degeneran hacia la reiteración o el comentario de lo ya dicho por el maestro. Yo entiendo que Ganivet deseaba una continuidad rupturista, es decir, una tradición que pudiera dotarse de savia nueva, de nuevas ideas.
Para no alargar el vídeo, dejo de lado la crítica tenacísima y bien argumentada que hace Ganivet a Felipe II, cuya política continental tacha de inconmensurable absurdo, página 77. Y también me limitaré a señalar que las intentonas españolas en Marruecos le merecen el mismo calificativo de absurdas. Ganivet pretende cerrar las vías de disipación histórica del espíritu territorial y desea, citando el Noli fora sire de Agustín, que la acción de la totalidad de los españoles se centre o se asiente en realidades, las que forman lo que él llama el interés nacional, cuyas necesidades no pueden cubrirse ni con la religión ni con el arte, esto es, que a las ideas siguen correlatos materiales que deben atender a la satisfacción de unas carencias históricamente determinadas. Esas determinaciones históricas se superan con amplitud de ideas, es decir, según sus propias palabras, aceptando el hecho mismo de que la vida es susceptible de muchas formas, página 112, donde yo quiero rastrear el toon legetai polajos de Aristóteles. El ser se dice de muchas maneras. Me interesa, sin embargo, mucho más la opinión de Ángel Ganivet sobre la propiedad intelectual. En las páginas 98-99 se lee: «Yo no he aceptado nunca como cosa legítima la propiedad intelectual». Según Ganivet, ese tipo de propiedad está fundada sobre un error profundo. Este error convierte a los artistas o a los científicos en industriales de la ciencia o el arte y a las obras en artículos de comercio. Cualquiera que compare estas reflexiones con la situación actual de la universidad podrá comprobar el alto grado de predicción de Ganivet, quien no vivió para ver a los alumnos convertidos en clientes, a los profesores en agentes comerciales, a la búsqueda de financiación y a los aspirantes a profesor en un proletariado que malgasta horas sin cotizar, picando números en la ANECA. Por otra parte, este ataque a la propiedad intelectual tiene una sólida base fenomenológica. Las ideas no proceden de la nada, sino que resultan de una interacción del sujeto pensante y de su entorno, formación recibida y posibilidades materiales. Ese resultado es en realidad el momento puntual de un proceso muchísimo más complejo de transmisión y recepción cultural que desborda infinitamente cualquier pretensión de originalidad. Hay una participación en ese flujo de información y de formación. Pero no puede aceptarse, según Ganivet, y yo comulgo con ello, ninguna sedicente apropiación que hace desgajarse violentamente de ese flujo colaborativo unidades expropiadas que se convierten en mercancías intelectuales. Finalmente, en la tercera y última parte del libro, Ángel Ganivet deplora el hecho de que vivimos en una perpetua guerra civil, en la página 125 y siguientes, y que una nación que vive un siglo constituyéndose no es una nación seria. Me permito señalar una continuidad entre esta reflexión de Ganivet acerca de la falta de una organización política constituida en amplios acuerdos sociales con la tesis del profesor Villacañas acerca de España como nación tardía y Estado prematuro, de la que hablaré por extenso cuando comente las lecturas que he hecho de este autor en este curso, sobre todo Historia del poder político en España y Érase una vez España, el mal radical de la españolez. El diagnóstico del padecimiento, según Ganivet, del padecimiento español es la abulia, el no querer, que el autor describe como extinción o debilitación grave de la voluntad, cuya etiología consiste en el influjo de las perturbaciones mentales sobre las formaciones orgánicas. Otra vez hallamos aquí una enunciación de referente objetivo y subjetivo. La abulia, así descrita, afecta no solo a los españoles, sino también a lo español. Esta patología resiste las fuerzas del espíritu territorial y las anestesia o las aletarga. La restauración de la fuerza no puede venir de ningún genio o dictador, dice literalmente Ganivet, sino que debe residir en todos los individuos de la nación. La restauración de la vida espiritual de España, leemos en la página 139, pasa por tener cabeza. Tener cabeza, sin duda, una castiza expresión que en realidad conlleva el concepto muy kantiano y muy weberiano de la responsabilidad. Pero no se trata de esa palabra hueca con que se llenan la boca quienes piden responsabilidad cuando exigen sumisión acrítica a sus prejuicios morales. No, se trata de tener cabeza, a saber, de poder actuar según los criterios de las ideas redondas, ideas que, asentadas en la experiencia de lo disfuncional, de lo abúlico y de lo tradicional sin espíritu, promueven cursos de acción
que se realizan con el concurso del mayor número posible de individuos. Las ideas redondas precisan de la amistad social, de la amplitud sociable de la crítica con cabeza, mirando a atender necesidades vitales y no meros partidismos. Las ideas redondas, no picudas, cuya expresión llana y ágil, como quería también Alonso de Cartagena 400 años antes, en lengua clara e vulgar e materna, encuentra en el libro pequeño su mejor medio de difusión. El libro pequeño, ese ideal de concisión que tan difícil resulta para este español instalado abúlicamente en el azar de a lo que salga. Para terminar, quiero indicar la muy necesaria reflexión de Ganivet en la obrita que sigue al Idearium en la edición de Austral que manejo, El porvenir de España. Allí, denostando todo particularismo en favor de un criterio universal, Ganivet desea afirmar la personalidad de cada uno a la vez que se enlazan las ideas diferentes por la concordia y las opuestas por la tolerancia. Maravillosa expresión. En esta misma página 154 leemos una acertada cura contra los males económicos, culturales y ecológicos de la tendencia concentracionaria que hoy ha generado las megalópolis. Dice Ganivet: mejor es que en España haya 15 o 20 núcleos intelectuales, si se quiere antagónicos, que no que la nación sea un desierto y la capital atraiga así, atraiga así a un número cada vez mayor de pensadores, artistas, etcétera, que puedan ser dominados o amaestrados con facilidad por el monopolio centralista de una idea picuda como la imperial. Para que una ciudad como Madrid, siguiendo el pensamiento del profesor Villacañas, sea la urbe neoliberal, es preciso que esté rodeada por un desierto de donde afluyen, como hacia un sumidero que no cierra nunca, todas las energías sociales y ambientales. Evitando tal desperdicio catastrófico, se evitaría así que España, según Ganivet, siguiese siendo una nación absurda, metafísicamente imposible.